Muchas gracias, señor presidente. La legisladora Garade Panetta ya adelantó el voto afirmativo con respecto al proyecto de tratamiento. Lo adelantó con mucho sentido común y lo hizo a pesar de la obstinación del oficialismo provincial de no aceptar cambiar un punto, una coma de este y de la mayoría y escasos proyectos, señor presidente, que tratamos en la legislatura de Córdoba. A partir de lo dicho y en razón de las escasas oportunidades que brinda la dinámica del funcionamiento de esta legislatura provincial para debatir los temas en profundidad, es que me voy a referir a dos aspectos que se vinculan de manera directa o indirecta con el tema que estamos tratando. La primera reflexión, señor presidente, apunta a poner en evidencia la manera selectiva con la que el oficialismo provincial decide tratar y aprobar temas que tienden a la reivindicación de intereses sectoriales y a la mejora de la situación de colectivos sociales. En este caso, los profesionales del derecho, los abogados, mis colegas. Pero a la vez se hacen los desentendidos con otros reclamos igualmente oportunos y de absoluta necesidad y justicia. La solución brindada a los abogados y procuradores es una gota de agua en el desierto, aunque sin duda es un paso adelante. Pero también, señor presidente, se ha solicitado en este recinto tratar soluciones para los jóvenes que se quedaron sin políticas de empleo, los cientos de miles de cordobeses que se han quedado a pie por el paro inédito e indeterminado del transporte urbano, el fuerte clúster turístico, entre otros muchos ejemplos. La única diferencia, señor presidente, es que en el caso que estamos tratando, la plata no la pone el Estado, la ponen los particulares. El dinero no sale del presupuesto público, sino de los clientes del estudio jurídico. Esto es lo que implica, sin dudas, es una decidida deserción del Estado provincial, del gobierno provincial, a la hora de intervenir y llevar respuesta a los sectores más vapuleados por la crisis económica y social ocasionada por el virus COVID-19. Mire, señor presidente, todos los estados modernos del mundo, y también hay que decirlo, principalmente aquellos con sus cuentas saneadas, han destinado enormes, y lo repito, enormes transferencias de recursos monetarios hacia los sectores más vulnerables. La única respuesta de este gobierno provincial ha sido ajuste, recorte de derechos, algún que otro crédito y alguna que otra moratoria impositiva. La sociedad, los cordobeses, presidente, esperan otra calidad de respuesta del Estado provincial, del gobierno provincial, frente a la agotadora e interminable cuarentena y ante la muerte, repito, ante la muerte cotidiana de empresas, pymes, comercios y empleos. Lo que esperan son subsidios, lo que están esperando son prórrogas impositivas, son condonación de impuestos, son paquetes de incentivos, son mejoras de servicios, entre otras muchas ideas que perfectamente podrían ser puestas en marcha, imitando lo ya transitado por otros países, por otras regiones, incluso, señor presidente, por otras provincias de la República Argentina. Le dije que iba a hacer dos reflexiones. La segunda tiene que ver o tiene una mirada hacia adentro de nuestro recinto, hacia nuestras prácticas. Vengo a poner la mirada en nuestra labor para denunciar, presidente, la clara y firme decisión del gobierno provincial de vaciar la agenda de este poder legislativo, de concentrar funciones de la crisis solamente en las áreas ejecutivas y buscar alivianar, adormecer los sistemas de control y de rendición de cuentas. Para corroborar lo que estoy diciendo, pongo de ejemplo el temario que hemos venido tratando en este recinto en las últimas semanas, presidente. Hace 15 días, sesionamos para cambiarle el nombre a una comisión. Repito, 70 legisladores, funcionarios de la Cámara, usted, presidente, que es el vicegobernador de la provincia de Córdoba, nuestros asesores, asistentes, los medios de prensa,
todos nos movilizamos hace 15 días para tratar un cambio de nombre de una de las 24 comisiones de este cuerpo, muchas de las cuales solamente se reunieron una vez para constituirse y luego no han hecho nada más. La semana siguiente, presidente, nos volvimos a reunir. 70 legisladores, autoridades, asesores, periodistas. ¿Y sabe qué? Otra vez nos reunimos, otra vez sesionamos para cambiarle el nombre a otra comisión y para prorrogar un plazo. Hoy, presidente, estamos sesionando para tratar un solo proyecto de ley. Las comisiones virtuales son actualmente un espacio para escuchar clases magistrales de funcionarios del Ejecutivo Provincial convocados por el oficialismo que hablan de una realidad absolutamente diferente a la que vivimos los cordobeses. Las comisiones virtuales se han transformado en conversatorios, señor presidente. Fíjese, sin ir más lejos, que en el temario del día de la fecha solamente hay pedidos de informes de los diferentes bloques opositores y ningún proyecto o propuesta que venga del bloque de Hacemos por Córdoba. ¿Es eso lo que esperan de este poder desde el gobierno provincial, presidente? Se lo pregunto a usted, como presidente de la legislatura. Legislador Cosar, sí. Le está solicitando una intervención el legislador Francisco Fortuna. Sí, cómo no, se la concedo. Gracias, señor presidente. No, le quiero pedir al legislador Cosar que vuelva al tema. Estamos debatiendo un proyecto de ley y él está haciendo un relato de lo que es el procedimiento legislativo. Creo que corresponde que vuelva al tema, señor presidente, como es habitual. Cuando uno discute un proyecto de ley, tiene que hacer el eje ahí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, legislador. Continúa el uso de la palabra del legislador Marcelo Cosar. Cómo no, gracias, presidente. Voy a dar vuelta el razonamiento, señor presidente, legislador Fortuna. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso es lo que espera la sociedad cordobesa de nosotros en los tiempos en los que estamos viviendo? Yo creo, señor presidente, que es tiempo de hablar claro. La legislatura es el poder del Estado donde estamos representados todos. Está representado el oficialismo, la oposición, la izquierda, el centro, la derecha, el interior, la capital. Vaciar la agenda legislativa es contribuir a vaciar el debate político, presidente. Citarla para discutir temas banales es diluir el sentido del debate político. Convocar una hora antes para recortar jubilaciones, legislar con multa e infracciones, recortar derecho, es dar la espalda al consenso político, aún más necesario en los actuales contextos de crisis. Por todo ello, presidente, es necesario que esta legislatura provincial sea capaz de repensarse. Es necesario que nuestra legislatura se rediseñe de acuerdo a las necesidades de la época. Por eso, y para ir cerrando, le tiro algunas ideas como titular de este poder del Estado, presidente. Legislador Cosar. Tenemos que modificar. Legislador Cosar. Voy terminando. Legislador Cosar. Le pido por favor que se apegue al reglamento de esta Cámara. Estamos tratando un proyecto de ley que modifica el Código Arancelario de los abogados de la provincia de Córdoba. Y como usted conoce el reglamento interno de esta Cámara, establece en el artículo 182 que debe abocarse al tema en cuestión. Así que le pido por favor que se aboque al tema al cual estamos tratando. Estamos tratando un proyecto de ley respecto al régimen arancelario de los abogados. Sí, presidente, soy absolutamente consciente del proyecto que estamos tratando. Y fíjese, ni que me hubiera leído en la mente usted, presidente, porque una de las primeras ideas que le iba a sugerir es que modifiquemos este reglamento interno insufrible, que solo facilita la vida del oficialismo y asfixia a los sectores con opiniones divergentes. Le iba a sugerir que es imperativo que volvamos a trabajar en comisiones, con una agenda de temas que se despachen para que sean tratados en el recinto. Le iba a sugerir, presidente, que usted como presidente de la Cámara avance en una política de gobierno abierto. Legislador Cosar. Sí, no quiero entrar en la necesidad de interrumpirle el uso de la palabra si no se aboca el tema. Así que le pido por favor que se aboque al tema al cual estamos tratando y dé cumplimiento al reglamento interno de esta Cámara. No me interrumpan el uso de la palabra.
que Bueno, dé usted me interrumpe a tratamiento, mí. no, Usted me que dé interrumpe a mí, tratamiento al presidente. tema al cual está El respeto tratando esta mutuo. Cámara El respeto y tiene- por el respeto respeto al tiene resto que de los, ser mutuo. de los 69 legisladores que lo están El escuchando. respeto Por tiene que ser favor, mutuo. continúen Escuché a el uso todos de los la palabra legisladores. tratando Bueno, el tema el cual está en cuestión. sí, por supuesto. Por supuesto, voy a terminar con el uso de la palabra presidentes en tanto y en cuanto usted no me vuelva a interrumpir y el legislador Fortuna no requiera una intervención que se lo di solamente para pedirme que deje de hablar o que me aboque el tema del cual nunca me aparte. Finalmente es necesario que nos pongamos a trabajar, señor presidente, redoblando nuestros esfuerzos para pensar la Córdoba que viene, la Córdoba que va a tener problemas en sus finanzas, en su dinámica económica, en materia de salud, en materia educativa, en su posibilidad de articular con el gobierno nacional respuestas consistentes que hoy llegan a algunos distritos. En definitiva, lo invito, señor presidente, a reflexionar y a extender al bloque de legisladores oficialistas estas reflexiones. Lo invito a preguntarse si quieren seguir teniendo sesiones como esta, o de las últimas 2 semanas, o si por el contrario nos ponemos a trabajar, debatir y legislar sobre temas que contribuyan a hacerle más fácil la vida a millones de cordobeses que le están pasando mal, muy mal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, antes de entrar en el tema en tratamiento, simplemente decir que mientras hacía uso de la palabra el legislador Cid, y se refirió puntualmente, me mencionó con apellido inclusive, yo pedí por todos los medios la palabra para solicitarle una intervención, igual que había hecho el legislador Fortuna cuando yo estaba hablando, y no se me dio la oportunidad de pedirle la intervención. No sé si me lo hubiese dado el legislador conociéndolo, me imagino que sí, pero no se me dio la oportunidad de pedir la intervención, con lo cual le pido que a futuro, si me pueden mirar, porque cuando me sienta aludido, como en esta ocasión, me hubiese gustado poder que me den la palabra para hacer una intervención y preguntarle, o contestarle al legislador sí, que creo que se equivocó con respecto a la apreciación. Pero bueno, vamos a ir hay 3 pedidos de informe que ha presentado el bloque de encuentro vecinal, señor presidente. Los ha fundamentado muy bien el legislador García del Orrio. Por supuesto que vamos a acompañar esta iniciativa. Nos interesa de sobremanera las respuestas que pueda dar el gobierno a las inquietudes que tienen que ver ni más ni menos con armas sustraídas, con drogas, con inseguridad. A esta altura de los hechos, señor presidente, y a la luz de la realidad a la que hemos quedado sometidos los cordobeses por la violencia, por los robos, por la droga, por las consecuencias o como consecuencias de desidia, de falta de convicción en dar la batalla a la delincuencia, lo cierto es, señor presidente, y con el antecedente de que esta Cámara cambió en las últimas sesiones el nombre a 2 comisiones, yo le sugiero, pero con mucha seriedad, con mucha seriedad le sugiero que el Ministerio de Seguridad deje de llamarse Ministerio de Seguridad y se pase a llamar Ministerio de Inseguridad, porque en Córdoba lo que estamos viviendo es una inseguridad obscena. Y no lo digo yo, o lo digo yo, pero en realidad es mucho más importante seguramente los datos periodísticos que relevan que en los últimos 5 meses el único índice que creció en la provincia de Córdoba es el índice de los delitos, y a su vez son cada vez más violentos. Y esto se da en una provincia que tiene funcionando su actividad al 50%. Lo cierto es que la policía no ha podido contener la ola de robos, la ola de ataques a la propiedad, señor presidente. Hoy como cordobés tener suerte, ya no es que a uno no le roben. Tener suerte es que a uno no lo maten cuando lo roban, como le pasó a esa familia en Alta Córdoba, que lo único que suplicara es que no la mataran, que no los mataran. Y esto no es una sensación, es una realidad. No es culpa de los medios de comunicación, como dijo hace apenas unos días, de una manera absolutamente desafortunada, la ministra nacional Frederick. No, ministra, no es culpa de los medios.
No, señores del gobierno, no es culpa ni de los medios, no es culpa nuestra, no es culpa de los ciudadanos. Tampoco, presidente, creo que sea culpa del intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, que la tiene oscura como no estuvo en los últimos 10 años. ¿Se acuerda cuando algunos querían echarle la culpa de los delitos porque teníamos algunas luces apagadas? Bueno, hoy parece el tren fantasma en la ciudad de Córdoba. No hay un foco prendido, pero tampoco creo que sea culpa de él. La culpa, en todo caso, tiene que ver con no fijar prioridades para el gasto público, para la inversión, ver la forma de contener socialmente a los que vivimos en Córdoba y a los que la están pasando mal, que son prácticamente el 50%. Pero, señor presidente, lo que vemos con asombro, en estos días donde crece el delito de manera descomunal, vemos con asombro las prioridades que se fijan desde ese ministerio que acabamos de proponer que se le cambie el nombre. Cómo deciden afectar los recursos que tiene la policía de Córdoba para perseguir a ciudadanos desprevenidos. Yo los invito a que vayamos a la calle, al azar, a donde quieran, y que averigüemos cuántos cordobeses conocen que hay más de 150 protocolos y resoluciones dictados por el COE. Esos protocolos, esas resoluciones a las que le dieron el carácter de ley. A los que mandan ahora a la policía para multar a algún desprevenido que a lo mejor estaba sin barbijo o lo llevaba por abajo de la nariz. O venían dos en el auto, el padre y el hijo, o un matrimonio, y alguno de los dos no tenía puesto el barbijo y lo multan. ¿A dónde están las prioridades? ¿En qué momento decidieron abandonar la lucha contra la delincuencia? ¿En qué momento decidieron abandonar la lucha contra el narcotráfico? Abandono es una palabra que se viene repitiendo. La creación de fuerza y de tribunales especializados para combatir el flagelo de la droga, lamentablemente, y duele decir, se terminó transformando más en una cuestión marketinera que en una política pública. Porque lo cierto es que el narcotráfico, lejos de disminuir, ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lo decía recién el legislador García del Orrio. No conocemos cuál es el plan para combatir la delincuencia, no conocemos cuál es el plan para combatir y disminuir el narcotráfico. Hay barrios y zonas olvidadas. Hace algunos días veíamos en las redes sociales, casi como una nota de color, como en un barrio del noroeste de la ciudad de Córdoba despedían a los tiros a un delincuente que había sido abatido en robo, en una procesión tirando tiros al aire de manera impune y advirtiendo la venganza. Mire, señor presidente, el secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, Sebastián García Díaz, emitió un duro informe al realizar un balance de los 10 meses de su gestión. Entre los párrafos más críticos advirtió que en la provincia las redes de narcotráfico ya operaban como carteles, subordinando a la comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de funcionamiento ilegal. Eso decía Sebastián García Díaz, funcionario público de este gobierno. El tema es que lo decía hace 10 años, en el año 2010. Y hoy, en el año 2020, es casi una profecía cumplida. Por supuesto, el funcionario dejó sus despachos a los poquitos días que hizo esta declaración. Para finalizar, señor presidente, y ratificando que nos interesa de sobremanera la información que solicita el bloque de encuentro vecinal, simplemente decirle que un Estado que abandona a sus vecinos, lo terminan abandonando sus ciudadanos. Por eso le pido, a través suyo, que hagan algo ahora, ya. Los cordobeses no soportamos más que nos pinten la inseguridad de color celeste, presidente. Gracias, señor presidente. Voy a empezar mencionando un número, presidente, es el 120. Y ese número es mucho más que un número redondo, un número par, ¿no? Es la cantidad de días que los cordobeses llevamos sin transporte interurbano. 4 meses en que los trabajadores cordobeses, ¿cómo le va, presidenta? Bienvenida. Que los trabajadores cordobeses de la salud, por ejemplo, mencionar quizás a los que hoy
más están exponiéndose, llevan caminando, levantándose 2 o 3 horas más temprano de lo que debieran, arriesgándose en las rutas en bicicleta, pidiendo a algún vecino que los lleve, gastando recursos que no tienen, porque lo cierto es que los trabajadores de la salud, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores esenciales, no todos viven a 5 cuadras de su lugar de trabajo. Muy por el contrario, se cuentan de a miles los que viven en el Gran Córdoba, fuera de la ciudad, y necesitan trasladarse a la ciudad o viceversa. Y ellos están hace 120 días o más sin poder trasladarse a partir de un hecho inédito en la historia de la Argentina. Entiendo que es de la República Argentina, 120 días de paro ininterrumpido del transporte interurbano. No es justo, Presidenta, que esto suceda, ¿no? Hace más de 120 días que carecen de un servicio de transporte público, y lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros nos cuesta entender, es cómo creen que algunos piensan que están ganando con este parate. ¿Cómo puede ser que desde algún sector se piense que tener 120 días el transporte interurbano paralizado, alguien puede estar ganando? Lo cierto es que todos, absolutamente todos, estamos perdiendo. Algunos más, otros menos, pero acá no gana nadie. Y uno escucha al gobierno nacional y sostiene que está al día con los compromisos, con los subsidios, y uno escucha a representantes del gobierno provincial y sostienen exactamente lo mismo. Lo cierto es que el gobierno nacional le echa la culpa al provincial, el provincial al nacional, algunos dicen que no alcanza, los intendentes dicen que ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial reciben lo que tienen que recibir para garantizar el transporte urbano en sus localidades, y mientras tanto los usuarios siguen a pata, como vulgarmente se dice. Y lo que es más preocupante aún es que desde el gobierno provincial no se garantice la prestación de este servicio. Prestación del servicio que en la ley 10.461, promovida por el propio gobierno, en su artículo 2, establece que el transporte público en la provincia de Córdoba es un servicio esencial. Por eso nosotros requeríamos la presencia de la ministra coordinadora, del ministro de Trabajo, porque nos parecía de suma importancia que nos pudiese contestar los motivos de por qué se extendía en el tiempo este conflicto. Nos interesaba y nos interesa saber la cantidad de subsidios, pero real, exacto, que recibió cada empresario. La sanción que le aplicó el gobierno provincial a los empresarios que no están prestando el servicio de transporte de pasajeros. Queremos saber cuál es el plan que tiene el gobierno provincial para el servicio de transporte de pasajeros interurbano para la pospandemia. Nos interesa saber también, por eso vamos a insistir con este pedido para que vengan los funcionarios a contestarnos, ¿por qué no se los escucha? ¿Por qué no hay una respuesta a los que tienen transportes, en este caso escolares? Ya me han escuchado ustedes decirlo, e insisto, porque nadie los escucha. Son 700 transportistas en la provincia de Córdoba aproximadamente, 700 familias que tienen ingreso cero y que hace meses vienen reclamando un subsidio para su actividad y no reciben absolutamente nada, ni siquiera una mesa de trabajo para escucharlos y para tratar de encontrar una solución de manera conjunta. Digo, no hay solución para los que viven o los que se ganan su salario con su vehículo, y tampoco para los trabajadores, presidente, del transporte público, los choferes, los de ahorita, los que hemos visto de asientos en la calle. Hace 4 meses que no cobran un mango. Digo, y ellos también, ellos son trabajadores, ellos tienen que llevar el pan a su casa. Y nosotros no los estamos escuchando y no les estamos dando respuesta, porque en definitiva, cuando no escuchamos a los trabajadores que están nucleados en Ahoita, cuando no escuchamos a los que tienen un transporte escolar, cuando los funcionarios no vienen a decirnos cuántos subsidios se recibieron, cuánto se va a recibir a partir de la ampliación presupuestaria de ayer, cuáles son las sanciones y cuál es el plan que hay en el transporte para la pospandemia. Cuando esto no se da,
lo que está sucediendo es que los cordobeses, en su inmensa mayoría, no están siendo escuchados. Por eso, señora presidenta, señores legisladores, les pido, insistimos, que reconsideren la posibilidad de aprobar este pedido de informe, esta solicitud para que concurran funcionarios provinciales, no a contarnos una vida color de rosa o una vida ideal que no es la que estamos viviendo, sino a decirnos la verdad de hoy, a decirnos cuándo vamos a recuperar el transporte interurbano y a decirnos cómo están pensando, cómo están diseñando el transporte urbano para la pospandemia. Gracias, señora presidenta. Pido la reconsideración de la votación de recién. Muchas gracias, señora presidenta. Recién, voto unánime en diputados AR. Objetivo, accesibilidad de todos los jardines maternales del país al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Cuidar es invertir. Esto que le acabo de leer textual, presidenta, es un tuit subido por la diputada nacional radical Carla Carrizo. Lo subió a las 2:37 de la mañana. Sí, así como escuchan, 2:37 de la mañana estuvieron sesionando por más de 10 horas. Y la verdad que fue una gran alegría, doble alegría. Por eso traigo por tercera semana consecutiva a este recinto la problemática de los jardines maternales. Porque no es un tema menor, presidenta. Porque si bien se trata ni más ni menos que de los menores, sobre el cuidado de los menores, sobre la educación de los ciudadanos más pequeños, y subrayo, ciudadanos, porque nunca nos debemos olvidar que son ciudadanos y de sus derechos. Ayer, la Cámara de Diputados de la Nación, donde están representadas todas las fuerzas políticas, votó por unanimidad este proyecto que recién le leía, que es la diputada nacional de mi partido, impulsada por ella, al cual adhirió la diputada nacional Brenda Austin y otros tantos diputadas y diputadas nacionales de distintas localidades. Se aprobó por unanimidad, porque tomaron conciencia de la problemática. Y si lo pueden hacer en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿por qué nosotros acá no? Yo me resisto a creer que somos 70 legisladores insensibles, que nosotros no entendemos que estamos hablando de instituciones, que no son comercios, como algunos los consideran, los cuales se le aplican tasas e impuestos. No son locales de venta. Los jardines maternales, presidenta, usted lo conoce, yo lo veo, usted que anda caminando, brindan contención, brindan estímulo a la primera infancia, forman parte del primer eslabón. Por eso estamos pidiendo de manera reiterada que los escuchemos. Por eso vengo a insistir hoy que esta Cámara trate un proyecto de resolución a donde le pida al gobierno provincial que articule con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para el salvataje de los 500 jardines maternales que tiene la provincia de Córdoba. El antecedente legislativo de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados de la Nación hace apenas 12, 13 y 14 horas es muy bueno. He escuchado hablar a legisladoras del frente de todos los partidos, todas contentas. Y no lo vi al presidente Alberto Fernández sentirse agraviado porque sus legisladores hayan votado un proyecto de una legisladora radical a donde le piden ni más ni menos que a él le están pidiendo que se ocupe, que los asiste, que genere los recursos. No lo vi, no lo escuché y estoy seguro que eso no va a suceder. Hablamos de los 500 jardines maternales que ustedes ya me escucharon, tienen ingreso cero. Ya hay 50 que cerraron, presidenta. No pueden afrontar alquileres, no pueden pagar sueldo, no pueden pagar impuestos, no tienen cómo subsistir, no están pudiendo trabajar. Y nada hace ver que en los próximos días se vaya a habilitar
la actividad de los jardines maternales. Mire, yo sé que el gobierno provincial lanzó una línea de crédito a través de la Fundación Banco de Córdoba, pero lo que reclaman estas instituciones son subsidios. ¿Qué le vamos a dar un crédito si no van a poder pagar la cuota? Lo que necesitan son ayudas reales. La ayuda tiene que ser de calidad. No puede ser, te doy un préstamo. La ayuda tiene que ser otra. El Estado provincial los tiene que incorporar realmente al concepto del cuidado en la educación a los jardines maternales. E instrumentar, que es lo que estamos pidiendo. Que yo hoy pensé en la labor parlamentaria que lo íbamos a poder votar todos. Con el gobierno nacional y los municipios, las respuestas urgentes. Mire, le voy a dar un caso, presidente, y voy cerrando, antes que me digan que me excedo en el tiempo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta, tiene 437 jardines maternales o jardines de infantes, 437. Y hoy anunciaron que van a destinar 150 millones de pesos a partir del mes de agosto, distribuir en los distintos jardines. Aproximadamente 20.000 pesos por empleado. Esa es una respuesta real. ¿Por qué nosotros no podemos dar respuestas reales, adecuadas, oportunas, efectivas? Mucho me temo, presidenta, que se acaba el margen, que algunos empiecen a perder la paciencia. Por eso es que yo apelo a que los legisladores, mis colegas, de todas las expresiones políticas entendamos que hoy, tratando este proyecto que pide que se los considere los jardines maternales en el marco de la ayuda que hay que darle, no estamos agraviando a nadie, muy por el contrario, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro rol del legislador. Estamos escuchando a un sector que la está pasando muy mal, que son los 500 jardines maternales que quedan vivos. No permitamos que sigan cerrando, porque el daño va a ser irreparable. Apelo una vez más, pido la reconsideración para que nos acompañen con este proyecto y que el gobierno provincial pueda dar una muestra de sensibilidad como lo ha dado el gobierno nacional y como lo ha dado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, señora presidenta.